Bueno, muy buenas tardes para todos. Recuerden que la siguiente sesión, por razones de fuerza mayor, no vamos a tener sesión, de manera que retomamos en 15 días. De todas maneras, en el blog de la Escuela de Psicoanálisis están siempre actualizadas las actividades, de manera que ahí siempre aparecerá información. Bueno, veníamos hablando un poco del objeto, del asunto al que se refiere o que toma el psicoanálisis. Y un poco de la mano de Paul Ricoeur, ya saben las razones por las cuales hacemos eso, veníamos retomando algunos elementos. Por ejemplo, ¿qué es lo que se tomaría de parte del paciente? Uno podría decir el referente de lo que dice, aquello a lo que se refiere. Si uno toma como objeto lo que el otro dice, en el caso del paciente, lo que el paciente dice, fíjense que estaría dando fe de que el lenguaje habla de algo. ¿Sí o no? Cuando uno va donde el médico y le dice me duele aquí, pues el médico va y pone sus aparatos ahí, donde uno señaló que le duele. Porque el médico da fe de que las palabras se refieren a algo. De eso pecamos todos. En todos los ámbitos nosotros hacemos caso, creemos en aquello a lo que se refiere el lenguaje. Esa es un poco la manera de entender estas perspectivas cuando se considera, por ejemplo, el asunto de la verificación de lo que históricamente ocurrió. En la película, por ejemplo, tenemos ese pecadillo, cuando Freud va donde la mamá y le dice qué pasó en ese viaje en el tren. ¿Sí ven? Donde efectivamente hay algo, hay un referente que está perdido. En tanto referente del lenguaje, en tanto función del lenguaje, podríamos decir que mientras en una perspectiva se pensaría que el objeto, el asunto a considerar es aquello a lo que se refiere la persona, podríamos decir que en el caso del psicoanálisis es el hecho de referirse por oposición a aquello a lo que se refiere. ¿Sí? Cuando decimos el hecho de referirse, fíjense que ya no estamos tomando en cuenta qué dice, sino el hecho de decir. Para resumirlo, aquí sería lo dicho, aquí sería el decir. Lo que el psicoanálisis tiene en cuenta no es lo dicho, sino el decir. O para no sonar tan radicales, el dicho en la medida en que ha sido que forma parte de una armazón que dice, de una armazón que se ocupa de decir. Mientras acá eso es indiferente, porque cuando yo voy hacia el referente no me interesa cómo se dice ni quién lo dice, ¿sí? Por eso puedo ir a preguntarle a la mamá qué fue lo que pasó en el tren, por eso puedo ir en la película de Bárbara Streisand, ir a visitar el pueblo donde nació el señor, que es el paciente de ella, para verificar qué fue lo terrible que pasó, que a él nada que le sale en su discurso, y entonces la abuelita
le hace saber que él fue violado. Entonces ahí está la referencia. No importa que lo diga él o la abuela, lo importante es el referente. Mientras que aquí importa que alguien lo está diciendo de esa manera. Por lo tanto, lo que importa es el decir. O sea que mientras el asunto de la historia era fundamental, lo vamos a poner aquí la historia. Mientras el asunto de la historia era fundamental, y en esos primeros años del psicoanálisis, un poco la idea es, faltan elementos de la historia, habría que reconstruir la historia. Lo que vamos a encontrar después es el decir mismo es el que está acusado de escollos, ¿sí? Faltan elementos de la historia, aquí es al lenguaje le faltan elementos, ¿sí? O sea, si yo quiero reconstruir algo, de nuevo, del lado de acá estoy dando fe de que hay unos hechos que pueden ser reconstruidos, que unos acontecimientos pasaron, pero que la memoria del sujeto no es capaz de recuperarlos y en consecuencia hay que reconstruirlos, por ejemplo, sobre la base del recuerdo. Pero también está este argumento todavía más soso de llamar a la abuela o ir a visitar a la abuela y preguntar, o llamar a la mamá y preguntar qué fue lo que ocurrió en el tren. Mientras que allá, fíjense que al lenguaje le faltan elementos, implica que haciendo todo el esfuerzo del mundo desde la perspectiva del recuerdo, desde la perspectiva de la historia, no podremos darle a la estructura del recordar el lenguaje, no le podríamos dar consistencia porque le faltan elementos por definición. ¿Sí? Es el lenguaje al que le faltan elementos, no es a la historia a la que le faltan partes. Por supuesto que a la historia le faltan partes, por supuesto que el sujeto va a recordar cosas, sí, pero fíjense que poner el énfasis en faltan partes por recordar es dar fe de que hay unos acontecimientos que recordar. Mientras que allá hay un hecho de decir, hay un hecho de referirse con un instrumento que es el lenguaje, que tiene por definición problemas. Aquí podríamos agregar aquello que se dice de otra manera, por ejemplo con los gestos, con la ropa, con la manera de conversar, etcétera. Es decir, nosotros sacamos información desde el punto de vista del referente de otros sistemas de signos, no solamente de la lengua. Acá, de este lado, tendríamos la necesidad de neutralizar los otros signos. O sea, mientras los otros signos tienen en esta perspectiva la idea de completar, los usamos para completar, en la otra los neutralizamos porque queremos reducir todo al decir. Si yo apunto al decir, fíjense que no está en juego el significado. Acá hay una confusión entre lo dicho y el significado. Por lo tanto, necesito que todos los medios de comunicación de significado jueguen, ¿sí? La expresión, pero dilo, exprésalo
de la manera como quieras. Si quieres, párate y grítalo. Y sí, en las películas gringas cogen un muñeco y le dan puños, que porque eso hace reposar un poco esa tensión interna, etcétera. ¿Sí ven? Es decir, que hay maneras no verbales de significar. Acá lo que decimos es: no me importa que haya otras maneras no verbales de significar, lo que necesito es al sujeto parado en el decir. Por lo tanto, neutralizo los otros signos. ¿Cómo? Ahí está el invento del diván para eso. Al quitar al otro del campo visual, se reduce toda necesidad de ganárselo por la vía de los gestos, de los movimientos, de las entonaciones. Y a la persona estar acostada también pierde gran proporción de esa tendencia a la kinesis. Yo no sé si Antanas Moku sería analizable, pues, porque quitarle a Antanas Moku los movimientos sí es casi que dejarlo mudo, pero la idea es neutralizar los otros sistemas de signos. No estoy detrás de la significación, estoy detrás de otra cosa. Ya lo dijimos la vez pasada. No es resolver crucigramas, sino hacer crucigramas. Acá resuelvo crucigramas, acá invento crucigramas. Acá me importa el sentido, acá las letras que se crucen unas con otras. Podríamos decir que en esa parte no hay ni referente ni impresión comunicativa. O sea, no es que me importa que no haya no es fácil decir eso que estás diciendo, pero toca decirlo. No hay referente. El lenguaje, si tuviera referente, no necesitaría la estructura que tiene, ni nosotros estaríamos producidos en el sentido en el que estamos producidos por el lenguaje. Si hubiera un referente, no necesitaríamos sino un sistema deíctico, un sistema que señalara al referente, ¿sí? Pero fíjense que la necesidad poco necesita, las necesidades no requieren de ese vínculo, de ese puente, de esa interfase. Lo tenemos. La abeja que descubre alimento va a la colmena e indica dónde está el alimento, y las demás leen esos indicios y van por el alimento. ¿Sí? De manera que sí hay manera de apuntar a algo, pero justamente cuando uno estudia esos sistemas de comunicación de los animales, se da cuenta que el objeto, el referente, es inconfundible, y por eso no hay manera de generar ambigüedades en esos sistemas de comunicación. En el sistema de comunicación nuestro, de entrada está la ambigüedad, la confusión, la falta de claridad, etc. Eso no es un error. Es la característica que tiene que tener el lenguaje para ser capaz de producir lo que produce. Si el lenguaje no fuera ambiguo, ¿de dónde sacaríamos poesía? Si los indicios de un sistema de signos se refirieran de manera unívoca a su referente, ¿de dónde nos saldría la religión? No habría cómo. Entonces, fíjense, la ambigüedad, la falta de precisión, la multiplicidad de interpretaciones posibles de algo que está del lado del lenguaje, es lo que nos distancia justamente del referente. Si uno dice, no, pero sí, ahí están las cosas, ahí está el referente, la pregunta sería, y si ahí están las cosas y ahí está el referente, ¿para qué un sistema como las lenguas humanas para referirse a él? ¿Por qué me puedo referir de tantas maneras a lo mismo en la lengua si se tratara de hablar del referente? Para eso las abejas se las saben todas. De lo único que hablan es de comida. No hablan sino de polen y de miel, no más. Y los mensajes son absolutamente unívocos, no hay confusión. El hecho de que haya ambivalencia, polisemia en el caso del lenguaje humano, nos señala a que es algo mucho más allá de la referencia, el asunto del que se trata.
Entonces yo sé que es difícil, pero toca decir eso que estás diciendo. No hay referente. Si quieren, la semiótica también lo ha dicho, el lenguaje, los signos hablan de los signos, no hablan de las cosas, hablan de otros signos. Son un reenvío permanente a otros signos, de manera que el referente queda perdido en esa remisión, y la idea de tener un referente es un efecto que nosotros sacamos de ese uso, pero no es que el referente esté, es un efecto. También lo ha dicho la semiología. Barthes hablaba del efecto de realidad. No hay realidad, sino que es un efecto de la significación. Bueno, otro asunto aquí podría ser el del comportamiento. Ahí se está refiriendo a otros. ¿Ah? Ahí se está refiriendo a ese lado, a qué psicoanálisis, ¿verdad? Hay ideas que podríamos tener en relación con el objeto. Alguien se presenta a una sesión. ¿Qué es lo que yo voy a tomar de eso que la persona se presenta, que la persona que se presenta a la sesión pone en juego? Voy a tomar aquello que dice, y entonces se desprende una terapéutica muy distinta si yo tomo aquello que se dice. Se desprende una terapéutica muy especial si yo tomo aquello que se dice a través de todos los sistemas de signos que pueden confluir en una comunicación. Vale, que como si fuera la psicología del psicoanálisis. Pero no solo psicología. Y habría muchas psicologías en eso. Por ejemplo, el comportamiento. Hay algunas psicologías que se definen como la ciencia del comportamiento. Entonces habría que tener en cuenta el objeto que yo voy a recortar allá en el paciente sería el comportamiento. Acá no me interesa el comportamiento. No me interesa el comportamiento, sino en la medida en que es un reporte. O sea, el sujeto dice: cuando salgo de la sesión me dan ganas de ir a comer una torta de sesos. ¿Sí? Y efectivamente, cada vez que salgo de la sesión me voy a comprar una torta de sesos y me la como. Eso yo no lo puedo verificar, eso me lo dice el paciente, es un reporte. ¿Sí? Hay otros pacientes que se van a comprar al centro comercial después de salir de la sesión, porque les cobran muy barato y entonces quedan con la idea de que quedaron debiendo algo y se van a comprar al supermercado o al centro comercial. ¿Sí? Eso a mí no me interesa. Fíjense, el otro se puede ir a jugar básquet, a jugar squash, a leer. Imagínense el abismo que sería fijarme en el comportamiento. ¿Sí? No me tocaría irme detrás del paciente a ver qué es lo que hace. No me interesa sino aquello que me reporta de lo que hace. Y en consecuencia me importa es como reporte, no como comportamiento. ¿Sí? Incluso puede ser mentiras lo que me dice, de que cuando sale de la sesión se va a comprar al supermercado. Puede ser que le den ganas de irse al centro comercial, pero no se va, pero viene y me cuenta que se va. ¿Me interesa si va o no va? No me interesa. Me interesa que reporta, dice, asume un decir en relación con algo. Que viene muy inquieto, que viene de negro, que viene de rojo, que viene con poca ropa, que cruza la pierna y deja ver los calzones. No me interesa nada de eso. Porque tengo un sujeto definido en su relación con el lenguaje, no un sujeto del comportamiento. Es más, en algún momento algunas psicologías dijeron qué es lo objetivo para que Kuhn no nos vaya a decir que no somos ciencia. ¿Qué es lo más objetivo para que Popper no nos vaya a acusar después de habladores? Pues el comportamiento es objetivo.
verificable, fotografiable, filmable. ¿Qué más objetivo que el comportamiento? Pues fíjense que no es un objeto que tenga absolutamente ningún interés. A este lado entiendo lo del no comportamiento, pero no entiendo lo del reporte. O sea, Pues el sujeto dice de su comportamiento. Porque es que si yo digo no me interesa el comportamiento, ustedes me van a decir, sí, pero es que es un bulímico que come y come, ¿cómo no le va a importar que coma y coma? Me interesa el asunto de que come y come y come porque él lo dice, no porque coma y coma y coma. Yo me puedo encontrar con él en el restaurante y ver cómo come, y no le voy a decir, oiga, no coma tanto. Verá lo que hace, yo no tengo nada que ver con eso. Es más, de lo que los pacientes hablan en sesión, ¿sí? donde se muestran de una manera, ustedes los encuentran en la calle y son seres completamente normales, no dejan ver todo eso de lo que se quejan en la sesión, ¿sí? O sea, digamos, hay una diferencia entre el comportamiento y el comportamiento reportado. Uso la palabra reporte porque Ricoeur es el que la trae a cuenta. Si usted encontró razón para hablar de eso en la sesión, importa porque usted habló de eso, no porque efectivamente sea lo que hace o porque sea lo que hace delante del analista en la sesión. No. Es más, muchas veces podría ser, por ejemplo, pongamos el caso del vamos a poner un caso, una niña que pierde todos sus referentes, no tiene referentes, los padres son completamente salidos, digamos, de una posibilidad de generar en ella algún referente. Las cosas que hacen con ella, las cosas que ella dice que hacen con ella, tratarla como una igual, emborracharse con ella, no intervenir en relación con su vida. Es una niña, los padres intervienen, dicen, ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? Tienes que llegar a tal hora, no hagas eso, etcétera, ¿cierto? Hay una intervención de los padres. No estoy diciendo que sean acertadas esas intervenciones, sino que hay intervención. Bueno, estos se han abstenido de intervenir. Entonces ella está completamente salida de referentes. Entonces, ¿de qué habla ella en la sesión? Que estuvo bebiendo 3 días seguidos, que estuvo metiendo vareta, que estuvo comiendo hasta que vomitó y después se laxó y después volvió a comer. Está hablando de sus actos, ¿sí? Está hablando de su comportamiento. ¿Cómo para qué? Yo puedo estar hablando, reportando mi comportamiento por muchas razones. Ustedes ven a los niños a veces hablando de sus comportamientos para que les digan basta. Entonces, por ejemplo, ella reporta su comportamiento. Todavía falta saber por qué lo reporta, es decir, ¿dónde está parada para articular eso que está articulando? Si ustedes atienden a lo que les digo de que es una niña sin referentes, no tiene dónde colgarse, ¿sí? Nadie le ha puesto un límite y por lo tanto tampoco puede desear nada, ¿cierto? Tiene una relación muy débil con las cosas, no tiene proyecto, puede leer pero no quiere ser una lectora, puede escribir pero no quiere ser una escritora, puede intentar muchas cosas pero no va a cifrar nada porque no tiene unas ideas. Entonces, ¿por qué reporta ese comportamiento? ¿En qué medida importa que reporte ese comportamiento? En la medida en que está pidiendo a gritos que alguien le ponga un límite. No está ese reporte de ese comportamiento no me interesa en tanto comportamiento,
Me interesa en tanto ese relato posiciona a ese sujeto de determinada manera. Es un poco como diciendo, mire lo necia que soy. Demanda. ¿Ah? Demanda. O sea, demanda, está demandando algo. Está demandando algo. Puede ser. Entonces, fíjense, uno puede decir, pasémonos para acá. Uno puede decir, no, pero no, tú eres muy joven para andar tomando trago. ¿Por qué siendo tan chica estás fumando marihuana y al mismo tiempo tomando trago y mezclando droga? No, por lo menos hazle a una con juicio, pero no te pongas a mezclar, etc. ¿Sí? Acá saben en últimas, ¿qué se le puede decir? Estoy aburrido de tus relatos. No haces más que exhibir un comportamiento susceptible de ser llamado al orden. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, en lugar de escuchar este reporte para que siga habiendo reportes, ¿cuándo acabará eso? Cuando ella se dé cuenta que quien la escucha no le quiere poner límite. Entonces se irá de ahí. Ella, a muchas personas, es posible que les cuente eso. ¿Y cómo responden las personas que la escuchan? Así. Todo el mundo le dice, por ejemplo, cuando comía demasiado, entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué haría la sociedad? La llevaron donde el médico, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo es? No, al nutricionista. Para que la nutricionista le diga que es malo comer mucho, que es malo laxarse, que es malo vomitar, que eso le daña la flora intestinal, cosa que cualquiera puede saber sin ir al médico. ¿Sí ven? Porque aquí lo que importa es el comportamiento. Entonces escucho hablar de ese comportamiento para ocuparme de ese comportamiento como el objeto mismo de la cosa. Miren la trampa. El sujeto habla de su comportamiento a todo el mundo y todo el mundo escucha aquello a lo que se refiere. Piensa en esas cantidades de comida, piensa en esas cantidades de trago, piensa en esas cantidades de droga. Aquí desde el psicoanálisis estamos pensando en esa falta de referente de ese niño. Y el trago que se está tomando y la comida que se está comiendo, pues lógico, porque no tiene como ella misma poner un dique. Cuando encuentre un dique, ella misma lo hará. Nadie tiene que ir a llamarle la atención a la mayoría de los sujetos de no comer tanto. Uno mismo se pone su freno. Un poquito más acá de la raya, porque la raya exacta uno no sabe dónde está, pero uno mismo se pone su freno. Y para la bebida, pues se toma sus tragos, sí, pero no 3 días seguidos, algunos. Pero estamos escuchando, me adelanto un poco a lo que iba a decir, estamos escuchando acerca del deseo, no del referente, no de la historia, no de los signos, no del comportamiento. Otro sería la necesidad. Entonces podemos pensar que las personas tienen necesidades. Por ejemplo, un paciente homosexual que dice que se masturba porque él tiene necesidades. Bueno, y ante eso uno, ¿qué podría decir? Si es una necesidad, pues, si yo tengo necesidad de comer, pues voy y como. Si tengo necesidades sexuales, pues voy y me masturbo. Es como, fíjense que está pidiendo que haya una correlación, un amarre entre lo que él dice que es una necesidad y la salida que él pone. ¿Y será que todos los sujetos hablan de la sexualidad como una necesidad? ¿No? Algunos lo hablan como un efecto del amor, por ejemplo. ¿Sí? Suelen decir, cuando ame entregaré el secretico aquel, ¿sí? Pero no antes, porque no es un objeto de
necesidad, es un objeto de otra cosa. Entonces fíjense, acá hablamos de necesidad. Es que ese muchacho ya necesita salir a la calle, ya necesita ir a donde las mujeres. Es que esa persona necesita, por su desarrollo ya necesita no sé qué cosa. Desde el punto de vista del psicoanálisis, la necesidad ya se ocultó. Hace mucho rato la necesidad se tachó. Voy a pintarlo de la siguiente manera: la necesidad pasó debajo de la barra, la pusimos debajo, la reprimimos ante una cosa que se llama la demanda. Desde que existe el hablar, la necesidad quedó por debajo. No vamos a decir que no necesitamos comer. Claro que necesitamos comer, pero fíjense que la respuesta que cada uno le da a eso es completamente distinta. Porque ya el comer, por ejemplo, entra a formar parte de lo que el otro le pide al sujeto. Cómase la ensalada, no se coma el seco primero, no se tome el jugo todavía, no se coma, no le doy postres si no se come tal cosa, ¿sí? Fíjense que en algo tan aparentemente ligado a la necesidad hay un régimen de palabras en el intermedio. La mamá ante un niño llorando puede interpretar de muchas maneras. Y un niño puede estar saciado de comida y la mamá sigue interpretando que el niño necesita comer. Y le sigue dando, y le sigue dando. Y ustedes ven niños obesos, porque la mamá no sabe, entre comillas, no sabe que el niño ya está satisfecho, no encuentra cuándo satisfacerlo y entonces sigue y sigue y sigue dando. Fíjense que al entrar el niño en el campo de la palabra, en el campo del otro, la necesidad quedó por debajo de la línea. Por lo tanto, el objeto, el asunto mismo del psicoanálisis ante un paciente no tiene nada que ver con la necesidad. La persona que llega allí no es una persona de necesidad. Y si quieren podemos ponerlo esto en desarrollo, en relación con el desarrollo. No es una persona de necesidades en función de cierta concepción del desarrollo. No sé cuántos fueron a la charla de Silvia Salman, al que tuve la amabilidad de invitar a todos, pero no sé cuántos correspondieron con semejante amabilidad. Ella contaba de la charla era sobre niños en análisis, ¿no? ¿Qué justifica un análisis con un niño? Y ponía un ejemplo de una niña a la que ella le ofrece papel y lápiz para dibujar, papel y colores o crayolas, alguna cosa para dibujar. Estamos acostumbrados a que un niño llega y entonces como su manera de expresión tiene que ver con eso. Y la niña le dice: yo no vine aquí a pintar, yo vine aquí fue a hablar. ¿Sí? Imagínense esa maravilla. O sea, no piense que yo soy un sujeto de la psicología que primero pasa por los monitos y no. Yo vine para hablar. ¿Sí? Igual hay viejos que casi que habría que darles lápiz y papel pues para que dibujen. O sea, no hablamos de desarrollo. Si quieren, hablamos de discontinuidad. En lugar de tener una teoría abstracta de un trayecto por el cual la gente más o menos tendría que pasar en función de que, no sé, su cuerpo se va madurando,
su mente se va desarrollando, su conocimiento se va ampliando, cualquier teoría de esas. Las hay desde las teorías meramente orgánicas, como que el primer objeto del niño es la boca porque acaba de nacer, todavía todo lo quiere coger con la boca, y después empieza el control de esfínteres, entonces por lo tanto ya entra en el interés el asunto de las heces y los excrementos, etcétera, y que después entonces, no, ahí hay una idea de crecimiento, de desarrollo psicológico, nada que ver con el psicoanálisis. Acá. No sé si podría ampliar un poco lo de la demanda, porque de una u otra manera alguien que acude es por la necesidad o por la demanda. No, por la necesidad no. Pues, porque podría ser también por necesidad porque está sufriendo, porque está de este lado. Por eso, pero si yo porque sufro necesito de otro, quiere decir que le estoy demandando al otro. El concepto de necesidad es una cosa intrínseca, ¿sí? O sea, tengo hambre, tengo sed, tengo dolor. Es una cosa que independientemente del otro me ocurre tener hambre. Y se me baja el nivel de glucosa en la sangre y empieza a traquear la barriga y necesito comer. Eso es, digamos, animal. O la sed, o el dolor, etcétera, ¿sí? Acá no, acá es que el dolor de la persona pasa por otro. Entonces no es necesidad, es demanda. Desde que medie el otro, es porque ahora es un objeto en el intermedio de los dos que están hablando. ¿Cómo le vamos a llamar a eso? Mientras tanto le hemos llamado demanda. Diferenciemos que cuando yo siento necesidad de algo, lo puedo sentir en el campo del otro, en el campo de la palabra, o, según esa teoría, en mi propio cuerpo. Aquí lo estamos poniendo, es objetando la idea de que está en mi propio cuerpo físico necesitar, o en mi cuerpo o en mi desarrollo psicológico crecer, pasar por unas etapas, en cuyo caso es necesario enseñar primero la suma que la multiplicación, en cuyo caso primero es necesario enseñar el municipio, después el departamento, después el país y después el mundo, ¿sí? Fíjense que configuramos la interacción con el otro sobre la base de una idea de necesidad, pensando en el cuerpo, o en lo psicológico, en lo intelectual, lo que sea. Pero aquí hay una perspectiva de necesidad y desarrollo. Acá decimos, si tenemos que pasar por la palabra del otro, estamos entonces en otra cosa. ¿Cómo le vamos a llamar a eso? Demanda. Pero es probable que la necesidad tenga un tipo de demanda, un correlato de demanda, mientras que es probable que la demanda aquí en este lado del tablero se refiera a otra cosa y habría que precisar cuál es la diferencia entre necesidad y demanda. Claro, pero no es que haya esto y esto. Estamos diciendo, hay una manera de escuchar al otro que le atribuye necesidades y por lo tanto va y chulea en el registro del desarrollo a los 2 años, 3 meses, 4 días, 30 segundos, ¿qué tendría que estar haciendo? No está brincando, por lo tanto le falta algo. ¿Necesita qué? Necesita un terapeuta del lenguaje, necesita un terapeuta ocupacional, porque no está haciendo lo que tendría que hacer en el momento. ¿Sí ves? Esto no lo estoy dando por existente cuando el sujeto es hablante, pero sí somos tan simplones que somos capaces de escuchar a otro como si tuviera necesidades, como si fuera un sujeto de desarrollo. Decimos, tan pronto entramos al lenguaje, se acabó la necesidad. Tan pronto entramos al lenguaje, ahora lo que se siente como necesidad tiene que ver con el otro. ¿Sí? Pero a veces esa demanda del otro puede ser bien interpretada, o sea, puede atinar. No necesariamente todas las madres son erráticas. De hecho, hay una condición de la madre que hace que esté más regresada para poder entender al bebé. Entonces, hay momentos en que si la madre está
pues más o menos bien, y pues podría de una u otra manera entender bien, igual que el otro lado, o sea, una psicología, una psicoterapia, no necesariamente va a ir a decir, bueno, este niño está en los 2, 3 años, sino pues que está mirando a ver también cómo llega ese individuo, qué es lo que quiere, porque también no necesariamente solamente la palabra nos puede dar, no sé, porque también hay otros elementos que también cuentan. Aquí el problema con esto es que nos birla el estatuto de condición humana. Cuando yo trato a otro desde el punto de vista de la necesidad, no lo estoy tratando como un ser humano. Pero de una u otra manera, el hecho de llegar a donde alguien, que en este caso están los dos acudiendo a alguien, ¿sí? Lo pone en una posición distinta. Lo pone en una posición distinta, de demanda o de necesidad, digamos, entre comillas. No, de necesidad no se puede por la necesidad. De demanda que insisto en que tomarlo por aquí es tomarlo en una condición que no es la condición humana. Y esto se puede hacer y efectivamente se hace. Ahora, ¿qué es lo que verifica hacerlo así? ¿Que hay necesidad? No. Cuando voy con el psicólogo y el psicólogo me trata como un sujeto de necesidad, por supuesto que ahí hay una demanda. Y por supuesto que el psicólogo está introduciendo cosas que no sabe que está introduciendo si me piensa desde esta perspectiva. Es decir, algo está ocurriendo cuando tomo al otro desde esa perspectiva. Claro, no quiere decir que no esté ocurriendo nada. Lo que estoy diciendo es que lo que está ocurriendo no se rige por el concepto de necesidad y desarrollo. Ahora, desde este punto de vista, ¿qué hago yo con el otro? Lo que haga con el otro siempre. Aquí no se trata de que unas madres están bien ubicadas y otras no. Siempre lo que hago con el otro es equívoco. Siempre. No hay manera de acertar, porque volvemos a lo mismo. Si hay manera de acertar, entonces hay en alguna parte un referente cierto y concreto de la cosa al que estoy dando o no estoy dando en el blanco. Aquí siempre estoy mal. Nunca. Por eso dije, frente a la comida, ¿cuál es el punto exacto? No lo sabemos. No tenemos ni idea cuál es el punto exacto del amor, ni de la comida, ni del sexo, ni de la agresión, ni de nada. ¿Por qué? Porque estamos en el lenguaje y el lenguaje no tiene referencia. ¿Cuál es la diferencia que veríamos entre una mamá y otra desde la perspectiva de esto? El deseo. El lugar que el otro ocupa para ella. Eso es otra cosa muy distinta a necesidad. No tiene nada que ver con necesidad. Deseo no tiene nada que ver con necesidad. Que una madre se relaciona con un niño en relación con un deseo muy particular. Bueno, esa señora que está metiendo la pata porque no hay manera de no meterla, al interponer el deseo en relación con él, se está produciendo en él un efecto indefectiblemente. Es una persona que va a tener un proyecto en la vida fue porque, por ejemplo, se cruzó con una mamá que lo tenía en cierta relación a él, en cierta relación con el deseo. Y no es que ella acierte en lo que hace o dice, sino que en lo que hace o dice está mediando el deseo. Eso es otra cosa muy distinta. Sí, lo que es una discontinuidad en la idea de desarrollo en el psicoanálisis, donde ubicamos la fase oral, la fase anal, la fase fálica. Por eso hay que llegar temprano, ya hablamos de eso. Ese cuento de lo oral, anal, fálico, eso no tiene nada que ver con el psicoanálisis. O sea, si usted revisa un poco la posición de Freud frente a eso, Freud fue más sensible en relación con eso a los efectos residuales. Cuando tú hablas de desarrollo, estás hablando de una línea más o menos por la que se atraviesa en un crecimiento de muchas naturalezas, ¿cierto? No, a Freud le interesaba que en eso que él ponía, que él reconocía como estadios de la manera de gozar de los sujetos, lo oral, lo anal, que en esos estadios había una cantidad de efectos residuales. Eso era lo que le... en algún momento pudo pensar que las pulsiones, por ejemplo, del objeto oral, del objeto anal, eran parciales
porque el sujeto iba hacia una convergencia de todos sus movimientos, hacia una convergencia en lo genital. Por allá en 1905 se puede leer un poco eso, pero eso no se mantiene en el psicoanálisis, que sería una idea de desarrollo, esa vulgata freudiana de que anal, oral, fálico, sería una idea de desarrollo, distinta de la psicológica, pero una idea de desarrollo. No. Por eso, a la idea de Freud de el niño es un perverso polimorfo, Lacan va a decir, ¿y quién ha dejado de ser un niño perverso polimorfo? Díganme a ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién deja de tener esas características? Porque si el niño es un perverso polimorfo, podemos pensar que en algún momento deja de serlo y crece y convergen sus intereses hacia lo genital, etcétera, ¿sí? Lacan va a decir, nunca dejamos de ser perversos polimorfos. Y si somos perversos polimorfos, no hay desarrollo, ¿sí? Lo que hay es maneras de goce, lo que hay es discontinuidad, hay ruptura con el asunto de la necesidad, el crecimiento, que no hay ni en la tampoco fácil de descripción, no se habla de lo oral o de lo anal, porque pues, yo entiendo, por ejemplo, si se habla de lo fálico, lo fálico es la palabra misma, que cuando yo ingreso en la palabra ingreso en el liceo, pero ¿qué es eso? Si se adquiere unas modalidades de uso, unas formas específicas de cosas que se ponen en ciertas zonas que se vuelven eróticas en la creación individual, pero es como si se transitara por ahí. El asunto es, y en eso vengo insistiendo desde el comienzo, ¿cuál es el andamiaje teórico donde vamos a poner los elementos que veamos? Vemos un interés del niño por el asunto de la oralidad, por el meterse todo a la boca, y sí, indudable. No sigue la niña de nuestro caso comiendo y deja de comer y entonces se pone a beber y deja de beber y se pone a fumar, es decir, no sigue habiendo ahí un interés en lo oral. Claro, el asunto es dónde vas a poner eso. Eso es todo el problema. No es que no haya oral, no es que no haya anal, no es que no haya genital, claro que hay. ¿Y dónde lo vas a poner? Esa es toda la diferencia. No es que haya o no haya, sino dónde lo voy a organizar. Lo voy a organizar en una idea de crecimiento, de desarrollo psicológico, de desarrollo libidinal, de desarrollo psicoanalítico. No hay, no es posible esto. Si fuera posible esto, ¿qué pasa? Que tendríamos un referente exterior, ¿cierto? En relación con el cual podemos decir, este está más desarrollado que aquel. Y mientras estamos pensando en oral, anal, fálico o genital como un orden, ¿sí? Lacan después va a poner eso más bien en una secuencia que pasa por todos esos y regresa otra vez al mismo punto, donde tengo los mismos elementos pero no tengo la idea de desarrollo, no tengo la idea de crecimiento, sino más bien la de estamos sumidos en el lenguaje. Incluso, ¿por qué no pensar que toda esta trayectoria tiene que ver con una manera de estar en el lenguaje? Por ejemplo, ¿tendríamos nosotros interés como animalitos en el asunto de los excrementos? ¿Nos interesaría eso, los inodoros, las cañerías, el asunto del papel higiénico? ¿Eso tendría para nosotros algún sentido si fuéramos animales? No, los animales no usan papel higiénico, no hacen cañerías. Por supuesto que tienen relaciones distintas con eso, porque algunos van y se alejan y lo echan por allá, otros lo echan ahí mismo donde están, pero no andan preocupados por eso, no hacen de eso ninguna elaboración. En el caso nuestro, nosotros nos hemos incluso inventado una cosa que es absurda, es que el control de los esfínteres. ¿No han oído hablar de eso en psicología? Dice que la edad del control de esfínteres, cuando el ano es un músculo que ya nace como músculo. Si no fuera un músculo cerrado, el niño viviría cagando permanentemente. Y no, hay momentos que hace y listo.
O sea que es un músculo que se abre y se cierra. ¿Cuándo? Como en los animales, cuando hay suficiente acumulación de materia para tener que botarla. Punto. Y nosotros hablamos de que el niño empieza a controlar sus esfínteres a no sé qué edad. Miren la locura, que nosotros le hacemos una demanda en relación con ese objeto es otra cosa muy distinta. Y que el niño al comienzo no coincida, sus actos de defecación no coincidan con nuestros intereses, no quiere decir que él no tenga control de esfínteres. Al contrario, controla tanto los esfínteres que no caga cuando le dicen que cague, que lo reserva pues cuando a él le dé la gana. ¿Qué más control que es? Y llamamos falta de control al hecho de que él lo haga cuando quiera. Entonces, miren la diferencia. Tenemos a la gente hablándole al niño de cómo tiene que comportarse en relación con las materias fecales. Eso es otra cosa completamente distinta. Eso no es un asunto de necesidad. Y por ahí, porque está cruzado por las palabras, es que se cuelan otras cosas. No tendría ningún sentido, no tendría ninguna explicación. Por ejemplo, este, ¿cómo le llaman? Cuando la persona no puede defecar, ¿cómo se llama? Estreñimiento. ¿Cómo? Estreñimiento. También pasa con la orina, ¿sí? Ningún animal sufre de estreñimiento. Nosotros somos los únicos animales que sufrimos de estreñimiento. ¿Por qué? Porque se trata de dar o no dar. Es un asunto del don, es un asunto que tiene que ver con la demanda del otro. El estreñimiento es una resistencia a dar. No tiene que ver con una resistencia a cagar, tiene que ver con una resistencia a otorgar el objeto que el otro desea. Y Freud se pilló también que el asunto de orinarse en la cama en los niños tenía que ver con la masturbación. No tenía que ver con la enuresis, no tiene que ver con un problema orgánico, ¿sí? Con una cosa que sucede en el cuerpo y que no puedo, no, es que ya el asunto de hacer popó y hacer chichi ya entró en el campo del otro, en el campo del lenguaje, en el campo de la demanda. Pero hay todo un desarrollo orgánico que permite que el niño vaya logrando, puede ser con, pues también desde con que el nace, desde que nace ya funcionan los esfínteres. Claro, funcionan los esfínteres, pero no tiene la capacidad el niño de poder ir al baño, sino de, por eso se llama. Pero eso es un problema nuestro, no es un problema. Yo creo que es una cosa del lenguaje decir el control de los esfínteres de ir al baño, pero pues, sí, porque ya lo va a poder hacer por cuenta propia, no está en la dependencia absoluta. Pero eso de cuenta propia es un asunto del otro, no de él. Cuenta propia es cagarse donde le dan ganas de cagar. Que hacerlo, miren cómo nosotros revestimos con nuestras. Claro, nosotros para vivir en comunidad tenemos reglamentado eso, si no sería terrible. Entonces, a nosotros nos parece que él todavía no tiene la capacidad de hacerlo por su propia cuenta, que no tiene la capacidad de hacer por su propia cuenta lo que nosotros queremos que haga, no lo que está en su cuerpo. Lo que está en su cuerpo, fíjense que si se orientara, si se ordenara por la vía de la necesidad, ya lo tenemos ejecutado ahí. Pero todo el tiempo estamos nosotros diciéndole, regúlate por nuestra palabra. Y así poco a poco lo vamos sacando de la regulación. Él nace con una regulación tipo necesidad, claro, porque es un animalito. Pero a medida que lo vamos metiendo en el lenguaje, ¿qué es meter a alguien en el lenguaje? ¿Qué es enredar a alguien en los lazos del deseo? ¿Qué es enredar a alguien en los lazos de la demanda? Ir transformando la necesidad, ir subsumiendo la necesidad bajo la palabra del otro. Ahí no termina la cosa, se complica un poco más, pero hasta donde Freud llegó, digamos, el asunto tenía mucho que ver con lo que el otro pedía. Por ejemplo, eso del don, Freud se pilló
que los niños juegan con eso. Los niños cuando les dicen no hacen y cuando no les dicen sí. Entonces, ¿de qué se trata? Si ya tenía ganas, ¿por qué no? Y va mucho más allá, porque está pensando en que es un juego es un juego en el que interviene la demanda del otro, pero también en el que interviene la satisfacción del propio cuerpo. Y entonces, en una cosa tan fisiológica como expulsar los excrementos, el sujeto empieza a encontrar satisfacción. Entonces, hemos de definir en esta lógica que es que esa cosa produce satisfacción. No, tendríamos que decir que dada esta estructura, alrededor de ese funcionamiento del sujeto se produce una erotización. Es muy distinto decir que hacer popó es erótico a decir que nosotros hemos erotizado el hacer popó en el niño porque lo hemos pasado por la demanda. ¿Sí? O sea, en los animales eso sucede, punto, se acabó. El niño juega a retener, y en esa retención no solamente está el juego con el otro del don, sino que está el juego de la satisfacción. Y Freud descubre eso. El niño posterga para alargar la satisfacción. No se trata sencillamente de ya hay suficiente materia para excretar, no. Se trata de hay en juego una satisfacción. O sea, fíjense cómo el lenguaje marca el cuerpo, vuelve erógenas zonas del cuerpo. No serían erógenas por sí mismas, sino porque el lenguaje las marca, las convierte en. Si las zonas fueran erógenas por sí mismas, pues volveríamos acá. Es un asunto del desarrollo. Está ya en esas zonas del cuerpo están erotizadas. No, las erotiza el paso del sujeto por la palabra. Y en los viejos cuando llegan a la incontinencia. ¿Cómo? Y en los viejos cuando llegan a la incontinencia, ¿cómo sería el verbo? Tocaría pensar, pero quién sabe, ¿no? Habría mucha... Sí, porque es muy generalizado que los viejos pierdan el control. Bueno, puede ser lo fisiológico que ha perdido todo. Claro. Todo lo que es retención, pero pues sí es muy bien. Claro, pero tendría que ver algo con la palabra, yo creo que no hay que olvidar ese aspecto ya, porque estamos pensando en que se están deteriorando ciertos procesos, y lo mismo ocurre, por ejemplo, con cosas como las demencias seniles, etcétera, ¿no? ¿De qué dependen? En muchos casos uno ve, por ejemplo, la conveniencia de una demencia senil, ¿no? Entonces es fácil, digamos, como preparar al cuerpo para que, digamos, deje de haber como un control y sea como esa parte incontrolada la que hable, ¿no? Hay viejos con proyectos intelectuales muy fuertes, trabajando hasta que se mueren con lucidez, etcétera, y otros que empiezan en su demencia senil a decir groserías, a pedírselo a todas las... En estos días, por ejemplo, un señor, no es que tenga muchos años, pero él le va diciendo a todas las mujeres en la reunión que se quiere acostar con ellas y todo eso, y todo el mundo, el viejito está senil. Te digo, qué interesante que a él le ha convenido mucho eso, porque nadie le da una cachetada, sino que él puede, digamos, como gozar, no de su pipicito con ella, pero sí de hablar de esto con ella, ¿no? Se lo puede decir. Entonces ahí hay una entonces no sé, por supuesto que hay desgaste del cuerpo, ¿no? Hay envejecimiento, pero
también seguimos cruzados por la palabra, así estemos viejos, de manera que gustaría ver cómo funciona la cosa. Una cosita, la necesidad vinculada al desarrollo con la idea de evolucionismo, de estadios que se superan en sí. Sí. Allí en la discontinuidad que como que pues sí, inmediatamente uno ve que es una oposición a la continuidad del desarrollo, digamos. Pero ¿qué caracterizaría esa discontinuidad en estos ambientes? Pues que el asunto del lenguaje no es connatural al hombre, y cuando irrumpe el lenguaje lo que se produce es una ruptura en relación con eso que habría sido efectivamente un desarrollo y un paso por la necesidad si no hubiéramos estado en el lenguaje. Se rompe eso y se produce un estatuto distinto. ¿Cuál es ese estatuto? Me interesa mucho esa idea de dónde cabe lo que queremos ver, en qué axiomática cabe lo que queremos ver. Por ejemplo, esto cabe en una axiomática teleológica, donde ya hay un telos, donde hay un punto al que hay que llegar, donde hay independientemente de cómo cada individuo viva, pasará por unas etapas, etc. Esa es una perspectiva, digamos, que cabe en esta columna. En esta columna se rompe todo telos, ¿sí? Por eso aquí hay una moral muy fuerte que se impone desde algún lugar, desde el lugar que enuncia un telos, mientras que aquí fíjense todo lo complejo que es establecer una ética. ¿De qué ética podemos desprender de acá? Es muy complejo. En lugar de necesidad, digamos, yo diría que lo que se produce aquí es inclinación. Ya no necesito, sino que ahora me inclino por. ¿Sí? Y esa inclinación que la da, la manera como ingreso al lenguaje, la manera como pongo al otro, en qué lugar pongo al otro cuando ingreso al lenguaje, de qué manera voy a ubicar esos objetos de la demanda del otro a jugar, y en consecuencia construyo como una ruta que es un plano inclinado, es decir, inevitablemente voy en una dirección, pero esa dirección ahora tiene que ver con objetos constituidos por esa demanda, constituidos en relación con el otro. Lo que habla Lacan, una regla. Es lo que Freud llamaba pulsión. Cuando tenemos necesidad, el animal viene dotado del instinto para responder a esa necesidad. A la sed no se le responde de la misma manera si se es de una especie o de otra. Entonces la necesidad puede ser la misma, pero el camino para suplir esa necesidad viene como un saber instalado ya en el espécimen. Entonces hay animales que no comerían de un animal muerto, ¿cierto? En algunos zoológicos, por ejemplo, hay que ofrecerles a los animales la comida de cierta manera para que se la coman. Por ejemplo, a las aves, recuerdo un señor con la mano metida en una media tratando de producir con su brazo la forma de la cabeza de un ave, ¿sí?, que le mueve el bichito al recién nacido para que reciba, ¿sí? Tiene que estar vivo y tiene que ser ofrecido por una figura a la que el animal le recibe. Si tiene otra forma no se la recibe, porque yo le podría mover el bichito con mi mano, pero esa mano así no se parece a la cabeza de un ave de esa especie, ¿sí?
Entonces, la misma hambre no se satisface de la misma manera. Un chulo, en cambio, si se come un pedazo de carne muerta, no necesita que se esté moviendo. Es más, se la come en descomposición y no le pasa nada. Entonces, la necesidad es la misma. El camino está dictado por un saber intrínseco, al que llamamos instinto. Acá, ¿qué pasó? Se rompió la necesidad. Los instintos ya no nos sirven. Los instintos están también subordinados, están por debajo de la barra. Ya no sabemos hacer uso de los instintos. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos por otro camino, no el del instinto, sino por el de la pulsión. O sea, una manera de ir hacia el objeto que se ha constituido por nuestra manera de entrar en el lenguaje, por nuestra manera de poner el cuerpo en esa jugada, por nuestra manera de involucrar al otro en esa jugada. A eso es a lo que Freud va a llamar pulsión. Maduro. Que es otorgado por el otro. La pulsión es el efecto de esa complejidad. La pulsión no me la da el otro me metió a la fuerza en el lenguaje. Perdí toda necesidad, perdí todo desarrollo. Ahora estoy bajo la palabra del otro que me demanda, pero también tengo un cuerpo. Acuérdense que mientras el otro está pidiendo que yo haga cuando él quiere, yo tengo un cuerpo que está gozando de retener o no retener. Entonces está mi cuerpo que ahora goza de una manera que ha sido facilitada por el otro, pero el otro no me la ha dado. El otro no me ha erotizado el cuerpo, ciertas zonas del cuerpo, porque es su propósito. No, es un efecto de su acción conmigo el que ciertas zonas de mi cuerpo se eroticen. Entonces tenemos cuerpo, tenemos demanda, tenemos lenguaje. La pulsión es el movimiento que se genera en mí a partir de esa complejidad. ¿Sí? Si ustedes van a leer pulsión en Freud, van a encontrarlo desde la primera hasta la última obra. Y no van a encontrar la misma definición todo el tiempo. Por ejemplo, un buen lugar para mirar una postura ya bastante problematizada sobre pulsión sería Más allá del principio del placer, el texto de Freud. ¿Cuáles son los objetos de esa pulsión? Miren tan interesante, cuando Freud se sienta a teorizar eso, dice, el objeto es lo de menos. Todo lo contrario de lo que está aquí. Aquí el objeto es lo demás. Si mi necesidad es la sed, pues lo que importa es el agua. Si mi necesidad es el hambre, lo que importa es la comida. Acá, si soy un ser pulsional, dice Freud, el objeto es lo de menos. ¿Y cuáles ejemplos encuentra Freud para hablar del objeto? Empieza tratando de cuadrar la cosa con el hambre y la sed, pero no le da bien y termina hablando de ¿qué? Termina hablando de voyerismo, exhibicionismo, sadismo, masoquismo. ¿De qué necesidad estoy hablando yo cuando hablo de un voyerista? ¿De qué necesidad estoy hablando yo cuando hablo de un sádico? ¿Sí ven? Son objetos configurados ya en otra lógica. Entonces el objeto de la pulsión para Freud es siempre una excusa. Siempre pongo un objeto que no es. Siempre pongo un objeto que busco. Siempre pongo un objeto que gasto. Siempre pongo un objeto que conquisto. Pero no es. Porque mientras la necesidad tiene un objeto, la pulsión no tiene ese objeto tan claro. O mejor dicho, lo que yo me represento como el objeto de esa pulsión, como el objeto hacia el que me lleva esa inclinación, no es. Porque cuando lo conquisto se me desvanece entre las manos.
toda pulsión está erotizada, o sea, toda pulsión refiere a una erotización. Maduro. Toda pulsión refiere a una erotización. O sea, siempre se está hablando de erotización. ¿De decisión? Erotización. ¿Erotización? Sí, siempre Claro. se habla de eso. O sea, no hay otro tipo de pulsión. ¿Y qué sería eso? Pues, Ese sujeto que estamos configurando allá, entonces, ¿qué es? Ya no es un animalito que experimenta las transformaciones de un desarrollo, ¿cierto? Es un ser hablante. Decir eso es muy fuerte porque no hay ningún animal que definamos por el hecho de hablar. Es un ser hablante. Ahora, es un ser hablante que para definirse tuvo que entrar en relación con otro. Entonces ya está involucrado el otro en la definición de ese ser hablante, ya está el otro, porque se habla una lengua que no es mi lengua, sino la lengua del otro. Entonces ya estoy enredado en el otro. Pero además ese enredo, ese lenguaje me hace ir hacia un objeto que tiene relación con un cuerpo erotizado, con un cuerpo al que esa interacción con el otro le ha marcado ciertas zonas con un interés particular que satisface al sujeto. De manera que este es un sujeto hablante que se satisface con objetos producidos en la relación con el otro y con el lenguaje. No son objetos que ya existen en el mundo. No existen en el mundo. Son objetos que vienen al mundo gracias a que hablamos. Por ejemplo, la demanda en relación con los excrementos es un objeto que empieza a existir porque lo pido, porque lo exijo, porque me refiero a él, porque califico las cosas con esas palabras. Para decirle a alguien que no coja se le dice caca nene que se unta. Te estoy calificando el mundo con una expresión que tiene que ver con un objeto de interés en el seno del otro. Eso sería como la relación, digamos, lo que dice Heidegger de que el hombre es el pastor del lenguaje, o que el lenguaje es la casa del ser. Podría caber en esa... Claro. Es el lenguaje lo que usted está poniendo en referencia. Lo único que tendría que agregarle a esto es: el lenguaje es la casa del ser, pero no le queda bien. Eso es todo. Heidegger tiene toda la razón. El lenguaje es la casa del ser. Sí, pero es una casa que no está hecha a su medida. Eso es lo único que habría que agregarle a Heidegger. O sea, el ser hace la casa, o sea, la configura, podría decir, o sea, en el lenguaje. Fíjate que se forma como una especie de imposibilidad entre el lenguaje y el sujeto, ¿sí? Hay ese cuerpo que goza es exterior a la palabra. Fíjate que la palabra, por ejemplo, erotizó ese asunto de los excrementos al punto que el niño aprende a sentir satisfacción con la retención, ¿cierto? Esa satisfacción está parcialmente por fuera del lenguaje. El lenguaje erotizó esa zona y él goza con esa zona, pero eso no es lenguaje, es el efecto del lenguaje. Por eso digo, no le queda, la casa del ser no le queda. Si le quedara, entonces todo esto sería explicable con palabras y todo esto sería deducible con palabras, sería desmontable con palabras. No se puede. Entonces, ¿es la casa del ser? Sí, el hablar nos hizo seres hablantes. Pero no le queda bien. ¿Por qué? Porque no somos de la misma materia del hablar y por lo tanto no quedamos todo dentro de la casa. Hay parte de la casa que queda vacía. No le damos consistencia con el cuerpo a todo el lenguaje. Y hay parte del cuerpo que queda por fuera de la casa, es decir, el lenguaje no nos nombra toda la experiencia corporal. Ahí, en ese
En ese juego es donde Freud habla de pulsión. La pulsión sería exactamente esa expresión de algo que no es lenguaje, pero que tampoco es un cuerpo por fuera del lenguaje. Digamos que por eso hay perversión. Lo que pasa es que, como hemos hablado de las cosas, podríamos decir ahí, ese goce humano, así entendido, es perverso. No, la perversión no es una manera específica, no. Esto quiere decir que nuestra satisfacción es por definición perversa. Pero en cuanto, digamos, no aceptada por la sociedad, sí. O sea, ¿cuánto? Bueno, juzguemos primero de qué estamos hablando. Acá, cuando se dice perverso, se dice algo salido de la norma, salido de lo aceptable, etc. Acá no. Acá, ¿qué se entiende por perversión? Se entiende una fijación a un destino de la pulsión parcial. Cuando estamos pensando en que todo lo que ocurre aquí va configurando, como bajo una idea de desarrollo, una cierta manera del sujeto orientar su satisfacción, entonces decíamos, recuerda, es como si el sujeto confluyera hacia la genitalidad. Como está tan chiquito y no ha crecido lo suficiente, no tiene madurez en sus órganos, no podría saber que eso que está experimentando va hacia la sexualidad genital. Es de las primeras ideas de Freud. Entonces, ahí es donde Freud dice, el niño es un perverso polimorfo. ¿Perverso por qué? Porque chupa dedo, sigue pegado del dedo no sale leche y el man sigue mamando dedo, y coge la puntica de la cobija y de la almohada y dele, está pegado de esa manera de satisfacción. Entonces Freud dice perverso, está pegado. Polimorfo, que así como se pega de esto, se pega de otro y de otro, como si eso no fuera para ningún lado, en muchas formas, ¿sí? Perverso polimorfo. Pero estamos pensando en que todas esas pulsiones parciales van a confluir cuando ya él tenga madurez en una actividad sexual adulta, ¿sí? Pero resulta que si no hay esa sexualidad adulta, madura, si no se trata de desarrollo, entonces quedamos en que todas las pulsiones son parciales. No hay ninguna pulsión que sea total, que recoja. Y por lo tanto, toda satisfacción es perversa. Y por lo tanto, todos somos perversos polimorfos. De ahí la pregunta de Lacan: ¿y quién ha dejado de ser un perverso polimorfo? Que porque ya creció y ya tiene sexo genital, entonces ha dejado de gozar de las otras maneras. No. Es más, ¿quién dice que la genitalidad no está subsumida en otra manera de gozar? ¿Cómo saberlo? Porque está en juego un órgano sexual. ¿Cómo no saber que eso está subordinado a una manera oral de gozar o a una manera anal de gozar? ¿Cómo saberlo? Al perder el referente del desarrollo, entonces quedamos instalados en otra cosa. El sujeto se inclina por la pulsión, y los objetos de la pulsión están enredados en las peticiones del otro. Pero también en el cuerpo, que no queda completamente incluido en esa demanda del otro. Fíjense, por ejemplo, que hay un desfase entre el propósito cultural de educar al otro con este asunto de las excreciones y lo que pasa en el niño. Nadie le dice a un niño: haga popó en el inodoro a las horas que hay que hacer para que erotice la zona anal. Nadie se lo dice para eso, pero indefectiblemente producimos eso. Si ves, en ese desfase
entre lo que pide la sociedad, lo que pide el otro y lo que ocurre en el cuerpo, en ese desfase es donde vamos a encontrar estos nuevos objetos, estas nuevas maneras de satisfacción, esta definición del sujeto. No lo podemos reducir a la demanda. La demanda es algo que participa, sí, pero los efectos de esa subordinación de la necesidad a la demanda a la palabra, eso no lo sabemos. En ese sentido, la erotización sería el resto que queda de mi respuesta a la demanda del otro. Exactamente, cuando digo desfase, lo que estoy diciendo es, se produce un resto en esta operación. La relación entre demanda y necesidad tiene un residuo. Es una división que no da exacta. Demanda dividido por necesidad da X y queda un residuo. Entonces, toda erotización es goce, o sea, erotización y goce son palabras, sinónimos. En este caso, en esta acción. Decimos, el niño entra en el lenguaje, entra en las demandas y por lo tanto su cuerpo va a quedar marcado de maneras distintas. Por ejemplo, la boca no es cualquier cosa en esa relación con el otro. Por lo tanto, la boca va a quedar marcada de una manera específica. No coma tanto, sáquese eso de la boca, límpiese, no chorríe babas, vigile su boca, etc. No te dicen lo mismo de las mejillas. No se meten tanto con tus mejillas, en cambio se meten con tu boca. Entonces el cuerpo va a quedar marcado de manera heterogénea por la palabra. Entonces la idea de el lenguaje es la casa del ser, fíjate cómo es contexto más general, pero no específico, porque cuando empiezas a ver el efecto del lenguaje sobre el sujeto, ya vas a ver que no es homogéneo, ¿sí? Entonces Heidegger nos pinta un sujeto de efecto del lenguaje, bien, pero fíjate que no es homogéneo, es heterogéneo. Ese cuerpo no está inclinado de la misma manera en todas sus partes por las mismas cosas. La manera de usufructuar de esos objetos nuevos que aparecen como efecto de esta cosa, lo que estás diciendo, goce. Tan distinto de satisfacción de la necesidad. Cuando el animal tiene sed y toma agua, satisface su necesidad. En cambio, cuando uno mira por la rendija para ver a alguien que está haciendo sus cosas íntimas, eso que se satisface eso es goce. Eso no es satisfacer ninguna necesidad. Nadie necesita mirar por la rendija, pero hay muchos que gozan mirando por la rendija, eso sí. Porque en eso de mirar y ser mirado se configura un objeto de goce. De nuevo, volvamos a mirar las palabras como vamos educando a un niño y verán, miren la expresión, ¿sí? Mire tan bonito. Pero el niño se expone ante la mirada del otro porque la mirada del otro atrapa también. Y el niño le dice a la mamá, mírame cómo voy en mi bicicleta o en los patines, ¿sí? Mírame. Entonces el tema de mirar y ser mirado es otra manera como este juego va configurando un objeto de goce. sí, la pregunta es si eso es marcado por el otro o hay una elección de uno como sujeto de marcar su cuerpo con algo, o sea, que no marca, que también Claro, es que esa pregunta es para mí, digamos, es tramposa, porque para nosotros es fundamental desde esa perspectiva que aquí, entre otras cosas, se genera un sujeto
dueño de su decir, es decir, que puede responder por su decir, es decir, responsable. Sin ese ingrediente no hay psicoanálisis. Aquí yo no veo responsabilidad. Recuerden, yo no, o sea, ¿qué responsabilidad tiene el niño en estar en una etapa del desarrollo? Ninguna. Está atravesando por lo que es necesario desde la perspectiva del desarrollo. ¿Qué responsabilidad habría en eso? Mientras que aquí de lo que se trata es de un sujeto hablando, agreguémosle ahora entonces, que goza y en consecuencia puede reportar su goce. Entonces lo estoy juzgando responsable. En esa perspectiva hablo de que el sujeto elige, ¿cierto? Ahí viene la pregunta. ¿Es posible la elección sin otro? Es que esa idea del uno antes del otro no tiene ningún sentido, porque todos los animales caben en esa definición. Si yo digo que el sujeto elige y que por supuesto vamos a poner el uno, y además se elige como un prematuro, ¿no? Vamos a poner el sujeto y el otro del lenguaje, el otro de la demanda, bla bla bla. Bueno, para nosotros es fundamental el sujeto responsable. Por eso el discurso cientificista que dice eres el efecto de causas orgánicas, eres el efecto de causas sociales, nos parece abominable, porque entonces uno puede hacer lo que le dé la gana y el responsable es el otro, la sociedad, el desarrollo, la química, la física, alguna cosa, pero yo no. El porcentaje de alguna cosa de eso. Entonces para nosotros es fundamental la decisión. Pero entonces estamos en un problema. ¿Cómo fundamentar la elección? ¿Cómo fundamentar la decisión que cae del lado del objeto sin la existencia del otro? Si estamos diciendo que es la presencia del otro la que define el estatuto del uno, porque sin el otro, sin el lenguaje, sin la demanda, yo sería un Homo sapiens andando por ahí en pelotas buscando frutas que comer, ¿sí? Ahí nadie me interpelaría hablándome de elección o de responsabilidad, como un miquito más. Nadie me habla de responsabilidad. Si alguien apunta hacia mí diciendo eres responsable, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Qué estás haciendo? Etcétera, es porque he sido ya definido por el otro. Entonces, ahí se nos forma una complejidad muy grande, porque por ejemplo vemos en Lacan un movimiento en ese sentido de qué tanto peso darle a una cosa, qué tanto peso darle a la otra. Por ejemplo, si estamos pensando en estos términos, estamos dándole mucho peso a la demanda, mucho peso al otro. Todavía no hemos hablado, cuando decimos la mirada, por ejemplo, ¿sí? Ahí ya no es tan claro que sea una demanda del otro, no es tan claro, pero en general, hablando en estos términos, lo que queda configurado es como una supremacía del otro, pero no obstante siendo el uno un efecto del otro, porque no hablaría de un uno responsable sino como efecto del otro. Estando en esta posición yo puedo traerme unas cuantas cosas para acá, ¿sí? Y no asignar todo a esta posición. Por ejemplo, ¿qué tanto de los objetos de goce tienen que ver con la decisión del uno y no necesariamente con la demanda del otro? Lo acabé de ejemplificar. Cuando el otro me dice haga popis a la hora que yo le digo, convierte erotiza esa zona, y ese no había sido el propósito del otro. Con solo plantear ese desarreglo entre la demanda y el efecto en el cuerpo de ya estoy diciendo que hay algo del lado del uno, pero no lo puedo decir sin el otro. Esa es la trampa de la pregunta.
y creo que así lo planteó Silvia Salman, y yo no estoy de acuerdo con que, digamos, el asunto es la elección del uno. No. El asunto es la elección del uno en el campo de la oferta que está constituida por la existencia del otro. Y eso no subsume los efectos en mi cuerpo al campo del otro, porque de nuevo están en mi cuerpo. Porque la elección que hace el otro no es la elección amplia de todo lo que hay, sino de lo que le toca. La mamá que le tocó es el papá que le tocó de una u otra manera. No hay para dónde elegir, sino está condicionado de una u otra manera a ese otro, al cuidador, al que sea. Claro, cuando ponemos a un Homo sapiens sapiens y lo bombardeamos con palabras, los efectos de eso no los podemos prever. O sea, del lado del otro hay cantidades de cosas, propósitos educativos, propósitos morales, propósitos formativos, todo lo que quiera, carretas como esta. Uno puede educar a un niño pensando que se desarrolla, etcétera, sí, pero si hemos de no hacer caber al sujeto en el lenguaje completamente, entonces los efectos de esa semi-entrada al lenguaje no son del orden de lo necesario, no son del orden de lo calculable. En ese punto ya tenemos el desarreglo entre uno y el otro. Si estuviéramos hechos de palabras, si el cuerpo cupiera en las palabras, si el cuerpo fuera explicable en el lenguaje, si lo que ocurre en el cuerpo pudiera agotarse mediante el recurso de la palabra, entonces tendríamos la supremacía del otro, y el uno vendría a ser un subconjunto del otro, ¿sí o no? Es decir, el saber, el lenguaje y el sujeto como un elementito de ese conjunto. Sería exactamente eso. Y además no sé qué tanto el uno, porque a la hora del uno tampoco puede elegir, o sea, no está tan en la capacidad de es que elección ahí es una cosa muy particular. Como no es un subconjunto del otro, porque no hay isomorfismo, no estamos hechos del mismo material que el lenguaje, por eso quedamos aquí parcialmente por fuera. Entonces el asunto es que ese sujeto, independientemente de los propósitos del proceso formativo, ¿sí?, queda parcialmente por fuera. Y es esa singularidad de su exterioridad la que nos permite interpelarlo como responsable. Miren lo curioso, si fuéramos producto de la explicación sociológica, ¿a quién le vamos a pedir cuentas? Pues a la sociedad. Pero resulta que estamos en la sociedad, somos efecto de la sociedad, y sin embargo nos preguntan ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Es decir, la explicación social no satisfaría completamente la respuesta a esa pregunta: ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Hay una dimensión del sujeto que no queda incorporada en ese conjunto del saber o de lo simbólico o del otro. Es ahí donde entonces estoy autorizado a hablar del uno. Pero si el uno tiene una pata en el otro, si para su producción requiero del otro, entonces la pregunta tiene una pequeña trampa. Fíjense lo curioso: apelo a la responsabilidad del sujeto en la medida en que no cabe completamente en el lenguaje. además que no le queda de otro. Si no acepta al otro, se muere. O sea, no hay otra opción. Si quieres vivir, si quieres ser humano, tienes que estar ahí, no hay de otro.
Exactamente, y eso no quiere decir que yo no elija de lo que el otro me está proponiendo lo que a mí me dé la gana, lo que a mí más me satisfaga, etcétera, porque el mismo otro le está ofreciendo a mi hermano gemelo lo mismo y sin embargo yo soy distinto a mi hermano gemelo. Entonces hay un uno absolutamente independiente del otro que tenía ya una inclinación hacia, no, es trampa. Es trampa porque necesito del otro para producir el uno. Ahora bien, que el otro esté involucrado en la producción del uno no quiere decir que el otro sea capaz de explicar el uno, y ahí viene el tema de la elección. ¿Por qué un niño interpelado en el sentido de cómo, cuándo, para qué debe hacer sus excrementos? ¿Por qué este niño escoge gozar más que aquel otro de esa zona erógena? Esa es su elección, exactamente. ¿Explicada por la demanda de que lo haga? No, porque la misma demanda se le hace a todo el mundo. Entonces, creo que esta idea de una excentricidad del sujeto en relación con el otro no gira alrededor del mismo eje que el saber, que el otro. Esa excentricidad explica esa diferencia. Él como un efecto del otro y sin embargo él como alguien que elige. En el marco de eso que está diciendo, estaba pensando en el pequeño salvaje. O sea, en la película, digamos, al parecer no hay un otro que lo interpele y que lo meta en el lenguaje, ¿sí? No obstante, lo recogen, bueno, empiezan a probarse en un sujeto y al parecer no lo hay, ¿sí? Me hace ruido un poco eso, o sea, ahí parece que hay algo que decide no aceptar la demanda del otro que no es sujeto, el pequeño salvaje. Eso por otro lado la idea de desarrollo, porque digamos, esa entrada del lenguaje admite un tiempo. Estoy pensando en el estado del espejo. O sea, hay un momento en el que yo puedo dejarme atrapar y elegir ser atrapado, que me restringe, porque más adelante no podría hacerlo. Estaba pensando en la película. También el niño salvaje es ejemplo de eso. Sí, en el caso de los niños salvajes tenemos la inexistencia constituyente del otro. El otro no intervino en su constitución. ¿Puedo hablar del uno en consecuencia? No. ¿Para qué hablaría del uno? Para hablar de responsabilidad, para hablar de elección de objeto de goce, para hablar de elección de posición sexual. Y ello de hablar en relación con Víctor de una posición sexuada, de una elección de... No, todo el tiempo veo en el informe que se hace del caso que no fue interpelado por el otro, no fue tocado por el otro, ya aprendió a vivir como un animalito y ya no es interpelable por el otro. Perdón, no obstante clasifica, no obstante organiza, no obstante hace una serie de operaciones lógicas. Sí, está amaestrado, por supuesto. ¿Quién dijo que ser amaestrado es una propiedad solamente de los seres humanos? Los caballos también suman y restan. O sea, el niño salvaje, la experiencia a la que se está refiriendo Luz Dari, tiene que ver con un niño al que se le hizo un estudio, hay unas monografías publicadas en relación con él. A él lo amaestran, le ponen zapatos, lo ponen a comer en la mesa y aprende a comer en la mesa y todo, sí, pero no hay ni un rasgo de subjetividad, ni uno. Digamos, ¿Qué? ¿Un rasgo de subjetividad? porque hay, o sea, engañar. se enoja. Por ejemplo, ¿qué dice? No, engañar, no, se enoja, llora, todos los animales se enojan, todos se emberracan, todos duermen, todos comen, todos pueden hacer cálculos. Podemos encontrar qué es capaz de calcular cada animal. ¿Sí? Lacan hablaba de que las aves sabían sumar hasta 3 o hasta 4, creo, más. ¿Sí? Y hay experimentos de eso. Ponga 5 personas en una torre, ¿sí? Y un ave que llega a la torre para atraparla. Entonces, ella sabe que hay 5 personas o no sabe. ¿Sabe contar o no sabe contar? Entonces, que una persona se vaya, el ave sigue dando vueltas y no llega porque sabe que hay. ¿Sí?
Hasta 3, hasta 4 sabe. Cuando son más de 4, ya cree que cuando se fue el 1, se fue el 2, se fue el 3, se fue el 4, listo. Entonces, conclusión, no saben si no contar hasta 4. Ah, bueno, que no sepa contar si no hasta 4 no quiere decir que no sepa contar. Entonces, tenemos un sujeto, un Homo sapiens sapiens chiquito, tenía 11 años más o menos cuando lo encontraron, que es susceptible de ser amaestrado, pero no es un sujeto, no es un ser hablante, no es esto, no es un ser funcional. Marcas de esa subjetividad. Por ejemplo, decía Lacan, cuando un niño inventa un chiste como el siguiente: el perro dijo miau. Eso es usar el lenguaje para torcer las cosas. El engañar. Por ejemplo, el tapar las huellas. Es una marca de lo humano. El engaño. No la solidaridad y el amor y la comprensión, no, el engaño. Entonces, Víctor es un niño amaestrado, es un ser humano que no habla, que no es sujeto, amaestrado, que no puede engañar. Pide su leche, exige su leche, aprende a morigerar sus actos de devorar de manera, como diríamos, impulsiva la comida, etcétera. Sí, pero ustedes no van a encontrar un engaño de Víctor, no van a encontrar una trampa, no van a encontrar un chiste, no van a encontrar el perro dijo miau, porque ni siquiera el hecho de hablar es para Lacan muestra de que hay sujeto. La muestra de que hay sujeto es que con el lenguaje se hace chiste, con el lenguaje se hace trampa. Bueno, nos vemos en 15 días.